Hace unas semanas os presenté un vídeo en el que os hablaba de los beneficios de tomar un limón exprimido en un vaso de agua y tomarlo cada día. ¿Pero qué pensaríais si os dijera que cuando descartáis la cáscara junto con la parte blanca del limón estáis desechando un montón de fitonutrientes increíbles? Pues sí, la parte blanca de la cáscara del limón, llamada albedo, junto con la corteza exterior, llamada flavedo, contienen 5 veces más fitonutrientes que el propio zumo de limón. Por eso, quédate hasta el final del vídeo, pues te voy a hablar de los beneficios de utilizar el limón entero y seguramente nunca volverás a desperdiciar la cáscara. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud los martes y los viernes. No te los pierdas. Lo primero que quiero explicaros es que el zumo de limón, siempre que sea natural, está cargado de vitamina C. Y quiero poner el énfasis en su origen natural, ya que el zumo envasado pasteurizado pierde su vitamina C durante este proceso. Y si la contiene es porque se le añaden después. Pero es que además el limón natural contiene magnesio, potasio, vitaminas del grupo B y cobre, entre otras cosas. Pero a modo de resumen, apuntar que el agua de limón puede ayudarte a perder peso, porque hace que aumente la sensibilidad a la insulina. Tiene efectos antienvejecimiento. Puede ayudarte a mejorar tus niveles de colesterol y fibrinógeno en sangre. Y además mejorar la presión arterial en pacientes con colesterol alto. Puede ser de ayuda para luchar contra el cáncer, ya que hay muchos compuestos fenólicos en los limones que pueden ayudar a matar las células cancerosas. Puede ayudar al hígado a hacer mejor su trabajo como filtro antitoxinas del cuerpo. Tiene efectos antioxidantes. Ayuda a la reducción de cálculos renales, sobre todo los de oxalato cálcico, y, aunque es muy obvio, nos proporciona vitamina C, con todos los beneficios que eso conlleva, tanto para el sistema inmunológico como para las articulaciones. Pero si además del zumo de limón consumimos la parte blanca del limón y la cáscara exterior, junto con las semillas, también vamos a conseguir algunos beneficios extra muy interesantes, que es de lo que voy a hablaros en el día de hoy. Por supuesto, por lo que todo el mundo conoce el limón es por su contenido en vitamina C. La vitamina C y su deficiencia está relacionada con una enfermedad conocida como escorbuto. Pero realmente esta enfermedad hoy en día ya no existe. Lo que sí que podemos encontrar es síntomas de deficiencia de vitamina C subclínica, que la gente realmente no sabe ni que la tiene. En 1933 se descubrió la estructura de la vitamina C y el nombre ácido ascórbico proviene del prefijo a, que significa sin, y del latín scorbuticus, que es el escorbuto, por sus propiedades para prevenir y curar el escorbuto. Por cierto, el descubridor de la vitamina C, Walter Norman Haworth, obtuvo el premio Nobel en 1937. Pero lo que también se observó es que el ácido ascórbico no funciona tan bien como utilizar todo el complejo fitoquímico que acompaña a la vitamina C en limones o naranjas. En otras palabras, se vio que hay compuestos adicionales que acompañan a la vitamina C en limones y naranjas que no son simplemente ácido ascórbico. En 1930, un científico húngaro describe por primera vez un flavonoide que extrae de la cáscara del limón. En primera instancia, los flavonoides fueron denominados como vitamina P, denominación que se abandonó por no cumplir los criterios para ser considerados una vitamina. Lo primero que se observó es que los flavonoides regulaban la permeabilidad de los vasos sanguíneos.
para que lo entendáis. La permeabilidad es sencillamente la capacidad de tu sistema vascular para permitir que diversas sustancias o incluso células entren o salgan de las venas, arterias o capilares. Así, si la permeabilidad capilar aumenta mucho, se puede producir sangrado. Por ejemplo, en las encías si tienes gingivitis, en las hemorroides, en hemorragias nasales o incluso se puede producir edema en los pies o en las piernas. Los flavonoides además luchan contra los radicales libres y refuerzan las paredes de venas y capilares, previniendo el sangrado. Además, por su acción antioxidante, los flavonoides reducen el riesgo de cáncer, mejoran los síntomas alérgicos y de artritis, aumentan la actividad de la vitamina C, bloquean la progresión de las cataratas y la degeneración macular y evitan los sofocos en la menopausia. Cuando tomas la parte blanca o exterior del limón, estás consiguiendo una increíble cantidad extra de flavonoides, que realmente, junto con la vitamina C que ya contiene el limón, pueden ayudarte de muchas formas. Por ejemplo, la diabetes produce mucho daño en los capilares y en el sistema nervioso, por esos capilares dañados no alimentan bien a los nervios. Por eso se produce neuropatía periférica, retinopatía diabética o incluso degeneración macular. Si padeces diabetes y consumes estos bioflavonoides del limón, puedes reducir en cierta medida las complicaciones que aparecen a partir de la diabetes por la destrucción de tu sistema capilar. Además, el consumo de la parte externa del limón es muy interesante si sufres de fragilidad capilar, varices, hemorroides o hematomas frecuentes. Diversas publicaciones hacen referencia a los efectos benéficos de los polifenoles obtenidos de los cítricos por sus efectos anticancerígenos, cardioprotectores, antidiabéticos, neuroprotectores, antialérgicos, antiinflamatorios, antimicrobianos, anticancerígenos, antitrombóticos y vasodilatadores, así como la capacidad para neutralizar las especies reactivas de oxígeno, por lo que actúan como antioxidantes, protegiendo nuestra salud. Puedes probar a licuar un limón entero con 150 ml de agua y 150 gramos de hielo en una batidora. Tendrás que triturarlo bien y puedes endulzarlo con eritritol o stevia a tu gusto, ya que es muy amargo. La textura y el sabor es el de un granizado de limón natural. Procura que el limón sea ecológico. O si no lo es, ponlo en remojo 15 minutos en agua con bicarbonato para quitarle los pesticidas, como te expliqué en este vídeo de aquí. Si ves que los huesecillos triturados te molestan al estómago, puedes quitárselos. Pero has de saber que no son tóxicos, aunque pueden causar sensibilidad en algunas personas. Como ves, es sencillo aprovechar los beneficios de los flavonoides contenidos en lo que la mayoría de nosotros considera un desecho, que es la piel del limón. Aunque sí he de deciros la verdad, es muy apreciada en repostería por su increíble aroma. Por cierto, si no viste el vídeo más popular de los últimos meses sobre el agua de limón, estás a tiempo ahora mismo de hacerlo, haciendo clic aquí o en el enlace que os dejaré en la descripción. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías todos o algunos de los beneficios de consumir el limón entero? ¿Tomas este tipo de licuado de limón en alguna ocasión? Cuéntame tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase beneficios de comer limones enteros, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre qué sucede cuando tienes deficiencia de vitamina B12. Que si no lo viste cuando salió, puedes hacerlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Rosa Giner, que nos comenta que toma un complejo de vitamina B y que se cuida, pero reconoce que seguramente no duerme lo suficiente y camina muy poco.
Gracias por tan valioso comentario. Un fuerte abrazo. Y Rosana Sánchez, que nos cuenta que a ella se la mandó tomar el especialista por tema de depresión. Me parece muy acertado por parte de tu médico especialista. Ya he visto que la gente te pregunta qué tal te fue. Si queréis enteraros, leed las respuestas. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos a darle un dedito hacia arriba a nuestros propios comentarios. Al menos que tengan un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún like. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo que es gratis y comenta, pues ayuda a que llegue a más gente y a mí me sube los ánimos. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y además aquí puedes ver un vídeo sobre los primeros síntomas de demencia. A mí me ha parecido muy interesante este vídeo, pero mucho.